Hoy día tenemos una actividad previa al control de laboratorio mecánica que se va a hacer mañana viernes, y esto consiste en aclarar algunas dudas sobre el método científico y dar algunos tips. Buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Hola, profe, hoy día no había clase. Hay una clase como especial, ¿ya? Es solo para responder consultas eh, por cualquier cosa relacionada con la evaluación de mañana, ¿ya? Ah, yo pensé que había clases normales. Ya. Pero aprovecha a hacer alguna consulta. Método Em, científico, el control. no, quería preguntar sobre el horario. ¿Es el mismo horario de siempre? El mismo horario, 10:15, sí. El control dura 75 minutos, ¿ya? Ok, eso nomás yo quería preguntar. O sea, pensé que había clases, entonces me salgo nomás. Si no tienes consultas, claro, porque esta es una ronda de preguntas y respuestas. Ah, ok. Muchas gracias, igual, profe. Ya, vale. Entonces, por ahora podemos ver los indicadores del control de laboratorio. Corresponden a, en primer lugar, relacionar conceptos abstractos con características del mundo real. Por ejemplo, si se observa un objeto cayendo, esa es la situación del mundo real. Uno puede identificar que hay una fuerza-peso, que hay una aceleración, que la velocidad va creciendo con el tiempo, etcétera, ¿ya? Indicador número 2, diseñar, validar y aplicar protocolos experimentales para verificar o refutar una hipótesis. Es decir, a partir de la hipótesis, que es una explicación del fenómeno, uno puede averiguar si la explicación es correcta o no, diseñando correctamente el experimento, ¿ya? El experimento, para que esté diseñado correctamente, tiene que tener variables medibles y, entre otras cosas, tiene que ser capaz de dar un resultado binario, un resultado excluyente, verdadero o falso. Indicador 3, interpretar datos obtenidos en experimentos, evaluar su significancia y relacionarlos con teorías y modelos apropiados. Por ejemplo, si les muestran un gráfico, ustedes son capaces de entender lo que está representando el gráfico. Por decir un ejemplo, velocidad versus tiempo, y aparece una recta, ustedes lo ven y pueden identificarlo como movimiento uniforme acelerado, ¿ya? Y se relaciona con una teoría y modelo apropiado, que sería modelos cinemáticos, donde la aceleración es constante, en ese ejemplo. Buenos días, Danae, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola. Esta es una ronda de preguntas y respuestas. ¿Tiene alguna duda respecto del control de mañana sobre el laboratorio? Sí tenía una duda, pero era del ensayo del control de ¿Ya? laboratorio, de la pregunta del maratonista. Ya. Mi Bueno, duda era como que en la, en la aceleración se usó 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. claro, Eso era como la pero, aceleración de gravedad que se ejerce en él. pero esa no es la aceleración del maratonista, es para calcular la normal, porque dice mu por m por g, porque la normal Ah, es m por g.
La masa por 9,8. Entonces, en ese modelo, por si acaso, no hay una respuesta única, ¿ya? Pero en ese modelo se asume que las piernas del maratonista anulan al roce, ¿ya? Entonces, se mueve con velocidad constante. Así que la fuerza impulsora de las piernas va a ser igual al roce, que sería mu por normal. Y la normal es m por g, ¿ya? No es la única respuesta posible, por si acaso. Ya, sí, es que yo había pensado en una forma de calcularla como la energía cinética, que sería como masa por velocidad al cuadrado partiendo, pero ¿Ya? para calcular la velocidad ahí habría como, sería como más difícil. No sé si Claro, se pero podría puede hacer. asumir una velocidad realista, si lo hace así. Y sería válido. Ya, igual tendría como que asumir que el maratonista va con velocidad constante. Sí, sí. Porque si no fuera constante, te complicaría mucho la solución. ¿Qué velocidad le pondrías, más o menos, al Uy, maratonista? no sé, ahí me pilló. Ya. Porque ponte tú, si le pone algo demasiado irreal, ponte tú 100 metros por segundo, ahí estaría malo. Aunque la idea está buena. Pero si le pones 100, estaría malo. Claro, es que eso es como la velocidad de un auto más que nada. Ya. ¿Qué velocidad le pondrías? ¿Realista? Si tú fueras maratonista, no le Uy, pondrías 100, pero ¿qué número le pondrías? los metros recorridos por segundo sería complicado. No sé, quizá, no, medio metro puede ser como muy mucho, ¿no? Es Medio, que es no me lo poquito, imagino. 50 centímetros en un segundo. Ay, ¿Estás me corriendo? estoy confundiendo. ¿Ah? Eh, Me estoy confundiendo. Ya. Podrías ponerle 5, más o menos. 5 metros en un segundo, Mm, ¿ya? ¿ya? Pero ojo que la idea es que si tú das ese modelo, los valores que tienes que imaginar tienen que ser realistas. Entonces, si 5 metros por segundo es realista, medio metro no. Es una tortura. Claro, ¿Ya? Es muy poquito. ¿Ya? Recuerda que está corriendo. ¿Ya? sí, Ya, pero se puede así como tú dices, pero con los valores correctos. ya. Sí, ese era mi duda. Ya. Lo otro era como que la distancia se ocupan los 42 kilómetros, Sí, entonces al calcular ese trabajo es como que el trabajo cuando él ya terminó de correr. correcto. Sí. Entonces, toda esa Ya, energía ha salido de él. Ha salido por el hecho de quemar grasa, ¿ya? Quemar calorías, ¿ya? sí, ya. Ya. A ver, Jorge Segovia, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Estamos respondiendo preguntas. ¿Tiene alguna duda sobre el control de mañana? Mm, ¿Va, va a hablar como habilidades o no? De, o sea, mañana, No te entendí. ¿Cómo? ¿qué es lo que, qué es lo que evalúa? Como, de qué se trata el control Ah, ¿de qué se trata? Es similar al ensayo que principalmente? hicimos, donde se plantean situaciones del mundo real Ah, y tú tienes que interpretarlo o verificar una hipótesis o interpretar datos. Mira, veamos los indicadores, ¿ya? ah, Los ya. indicadores. Dice relacionar conceptos abstractos con características del mundo real, ¿ya? Número 2, diseñar, validar y aplicar protocolos experimentales para verificar o refutar una hipótesis. Número 3, interpretar datos obtenidos en experimentos, evaluar su significancia y relacionarlos con teorías y modelos apropiados. Los datos típicamente se muestran ya sea con una tabla o un gráfico. Entonces, viendo los datos, tú tienes que poder interpretarlos. Digamos, si fuera un gráfico, rapidez versus tiempo y ves una recta, si es una recta, tú puedes decir movimiento uniforme acelerado. Ahí lo está interpretando. ¿Ya? Indicador 4, Ya. analizar críticamente la información experimental y elaborar conclusiones. ¿Ya? Por ejemplo, ver si los datos son realistas, ¿ya? Ver qué consecuencias tiene el experimento, qué consecuencias tiene en el mundo real, ¿ya? Y el indicador 5 es transmitir información científica en el formato adecuado, o sea, poniéndose en el lugar del lector,
Ese es el formato adecuado. El lector puede ser un estudiante de octavo básico, puede ser un científico, un ingeniero, un periodista, ¿ya? Dependiendo del lector, es el formato que le tienes que dar al texto. ¿Ya? Entonces, igual que el ensayo, va a tener 3 preguntas, 3 situaciones experimentales que muestran algún aspecto del método científico, la observación, hipótesis, experimentación, comunicación de datos, ¿ya? Y tienes que aportar algo como si fuera un científico, ¿ya? De eso se trata. Dura Ah, ya, 75 gracias. minutos en total, la evaluación. Ya. ¿Algo que quieran preguntar? Profe, yo quería preguntar, es que para las preguntas cuando salen como con tablas, o sea, al hacerlo gráfico, después cuando piden como determinar X en función de T, como la ecuación, ¿Ya? yo lo hacía con calculadora, no sé si eso es como válido igual. Sí, sí, puedes. Sí. Ah, ya. Explica así como lo hiciste, para que cuando revisemos sepamos cómo revisarlo. ¿Ya? Ah, ya, es que como que solo me da como el resultado porque ingreso como los datos y me salen como Sí, cada resultado. sí, pero tú tienes que saber qué es lo que hace tu calculadora. Ponte tú mínimos cuadrados, lo típico. Entonces eso lo podrías anotar. Ah, ya. Ah, pero por si acaso, eh, el coeficiente R se llama coeficiente de correlación lineal, ¿ya? Y en física hay muchas cosas que no son lineales. Por ejemplo, posición versus tiempo en el movimiento acelerado, ¿ya? X en función de t en el movimiento acelerado. ¿Alguien se acuerda qué gráfico es? Movimiento acelerado, X en función del tiempo. No da recta. ¿Qué da? Exponencial. Bueno, no se llama exponencial, pero es parecido. ¿Ya? Da parabólico, ¿ya? Algo por el tiempo al cuadrado. Entonces ahí no te sirve ajustar con recta, ¿ya? Entonces depende de la situación. Exponencial sería algo por la exponencial elevado al tiempo. Eso sería, se da, eso existe. Por ejemplo, en radioactividad, ¿ya? Cuando uno cuenta cuántos átomos no se han desintegrado, aparece un exponencial. Entonces ya hemos hablado de recta, parábola, exponencial, y también podría ser un resorte oscilando, función seno. Entonces nos sirve ajustar con recta, ¿ya? Entonces depende del modelo y depende de la situación. Entonces si ustedes van a decir un resorte, un objeto oscilando en un resorte, el modelo ideal es una recta, está mal, de una función seno, ¿ya? Entonces esas cosas tienen que saber relacionar cuando hagan experimentos en el mundo real, ¿ya? Relacionar el modelo correcto con la situación real. ¿Más dudas? Por mi parte no hay más dudas. Ya. ¿Los demás quieren preguntar algo? Vamos a echar un vistazo al método científico. Entonces no se olviden que tiene una serie de pasos y aquí hay un diagrama de flujo. Parte con la observación en el mundo real, se plantea el problema, se especifica una explicación provisoria o la hipótesis, que puede ser verdadera o falsa, se realiza el experimento correcto, donde correcto significa que va a arrojar verdadero o falso, se ven los resultados y según los resultados uno dice hipótesis correcta y si esa hipótesis ha sido confirmada muchas veces por muchos científicos, se puede comunicar, se puede hacer un paper, ¿ya? Y si es incorrecta, hay que retroceder,
corregir la hipótesis, plantear otra, hacer el experimento nuevo, etc. ¿Ya? Hasta que estemos seguros de la hipótesis, donde seguro lamentablemente no significa 100%, pero sí significa mayor que 95%. ¿Ya? Mayor que 95, porque la ciencia tiene que ser al menos 10 veces mejor que el azar. ¿Ya? El azar es 0,5, 50 y 50. La ciencia, en el peor de los casos, es 20 veces mejor. Como máximo 5% de error. ¿Ya? Este es como el corazón de todas las preguntas. De todas las preguntas que ustedes vean en el control. ¿Ya? ¿Alguna duda? Anco, ¿alguna duda? Vamos a tener que usar fórmulas, muy pocas fórmulas, ¿ya? En todo caso, todas las evaluaciones miden 3 habilidades, ¿ya? La 1 es conocer y comprender, la 2 es analizar y la 3 es aplicar, ¿ya? Respecto de la habilidad 1, conocer y comprender, ustedes tienen que conocer y comprender las fórmulas, los modelos, los conceptos, ¿ya? Así que esa es la razón por la que no se puede usar formulario, libro, cuaderno, tablet, etc. ¿Ya? Entonces, en el caso de control de laboratorio, pocas fórmulas, pero mucho razonamiento, ¿ya? Aplicación del método científico. ¿Más dudas? Jesús Gascón, ¿alguna duda? Álvaro dice que no. Todo claro, ya. Ya. Entonces, igual un consejo, pueden ver de nuevo la retroalimentación del ensayo, el ensayo al control. Eso les puede refrescar algunos conceptos, ¿ya? Y permitir entender distintas ideas que hay detrás del método científico, que en el fondo es el único método que tenemos para llegar a verdades científicas, ¿ya? Verdades científicas como el color de la clorofila, la aceleración de gravedad, etc. ¿Ya? Bueno, entonces, si no hay más dudas, no hay más dudas. Lo dejamos hasta aquí entonces, ¿ya? Me despido, nos vemos mañana. Mucho éxito. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.